Ok, buenos días, ya somos 32 estudiantes, así que vamos a retomar nuestra presentación sobre la unidad número 5 que se refiere al proceso de desarrollo organizacional, las intervenciones, ¿no? Entonces, voy a comenzar con la exposición, voy a comenzar a compartir, por eso voy a cortar mi video, como siempre, para darle mayor potencia, esperando que esta vez no se corte, ¿no? Y si se corta, ya saben, volvemos a lo que siempre hemos hecho hasta ahora. Ok, entonces, hasta este momento hemos visto los distintos instrumentos que se utilizan generalmente para la primera etapa del proceso de desarrollo organizacional, donde, bueno, tenemos el acercamiento, como ya hemos explicado, ¿no? En este caso, si somos los directivos de la organización, con el consultor externo, el especialista que va a llevar adelante este proceso que se inicia con el diagnóstico, ¿no? Que es la investigación sobre los distintos antecedentes para que el consultor pueda en realidad conocer y a identificar los problemas que puedan estar suscitando o las oportunidades que la organización debe enfrentar frente a los cambios que se presentan en el ambiente de la organización, tanto externo como interno. Y para eso, después del primer contacto, donde se conoce, el consultor conoce en mayor detalle sobre las expectativas, las primeras percepciones que ha tenido la organización sobre la situación que la organización quiere encarar, ¿no es cierto?, en ese proceso de cambio. Ha habido una identificación, un reconocimiento por parte de la dirección sobre la necesidad de encarar un proceso de cambio. Entonces ya el consultor, con esa información inicial, comienza a solicitar una serie o a utilizar una serie de instrumentos para ir profundizando en la información, en el conocimiento de la empresa y sobre todo para poder identificar cuál es el tipo de problema, cuáles son los niveles de apoyo, la posible existencia de resistencias, y así conformar el equipo, identificar también el equipo que va a participar en el proceso de ejecución e implementación de este cambio, ¿no? Entonces, para eso, entre los instrumentos más importantes que hemos identificado para la recopilación de la información, está el cuestionario, ¿no es cierto? Esos cuestionarios que hemos hablado sobre los beneficios principales que implica la implementación de los cuestionarios, que son utilizados muchas veces en las organizaciones, ¿no? Especialmente porque son un instrumento que nos permite obtener información rápida, ¿no? a menor costo, ¿no? Pero que también tiene sus limitaciones, ¿no? Especialmente cuando existe una resistencia que puede los órganos informales inducir a cierto tipo de respuestas y por ende sesgar la información que salga de los cuestionarios. De ahí tenemos, hemos visto también la entrevista, y entre la entrevista está la entrevista individual, ¿no es cierto? Donde se conoce, se va obteniendo información directa de los distintos miembros de la organización. Este es un proceso bastante largo, pero muy rico, ¿no? Donde obtenemos información más que todo personalizada, profunda, pero que también tiene sus limitaciones, ¿no? Es costosa porque es bastante larga y también tiene como dije, su limitación porque una persona individual siendo entrevistada muchas veces se ve inhibida, ¿no? de opinar los verdaderos sentimientos que tiene con relación a ciertas situaciones. También como un ejemplo de entrevista, mucho más productiva, si se puede usar así, especialmente
cuando existen organizaciones informales fuertes, es la que hemos visto también, la del focus group, ¿no? El focus group es una entrevista que está siendo manejada por un experto, un facilitador externo, donde se invitan, ¿no?, a distintos miembros de la organización de distintos departamentos, puede ser, o niveles jerárquicos, depende del propósito que se busca, y a través de las técnicas de rompimiento de hielo, ¿no es cierto?, se logra tener más confianza y la apertura de los distintos miembros de la organización que expresan sus sentimientos, ¿no?, sobre distintas situaciones. Y tenemos ahí la documentación, ¿no es cierto?, la información a través de la documentación que existe en la organización, que pueden ser reportes, organigramas, ¿no es cierto?, informes, manuales, ¿no?, manuales de funciones, procedimientos, el manual de organización, son distintos documentos que también son revisados. Este es una forma de recopilar información histórica principalmente, donde evidentemente lleva mucho tiempo el evaluar, especialmente si es que la información no está resumida, ¿no? Y a veces hace que el consultor tenga que perder mucho tiempo buscando información relevante. Después tenemos la observación, que es otra técnica que utilizamos para recopilar información, bastante subjetiva, sin embargo también importante para corroborar los hallazgos que se puedan obtener, ya sea de los cuestionarios, la entrevista, de los focus groups y de la misma información documental, donde a través de la observación podemos muchas veces validar si esa información es importante, si es verdadera, si es relevante, ¿no? Entonces estas son las técnicas o los instrumentos que más se utilizan para la recopilación de la información. Bien, entonces aquí nos quedamos en la anterior clase, hemos hecho un resumen muy rápido y ahora nos toca ver esta parte del proceso del desarrollo organizacional, en la cual realizamos el análisis y la retroalimentación de la información, ¿no es cierto? Entonces, el análisis de la información obtenida mediante estos instrumentos que hemos visto, ¿no?, la entrevista, el cuestionario, la observación, la documentación que se encuentra en archivos, en la entrevista las distintas formas, ¿no?, la entrevista individual, el panel, que también es una forma de entrevista donde entrevistamos a varias personas, ¿no?, la organización entrevista a varias personas de forma directa, y el focus group, que tiene sus características como indiqué. Entonces, mediante estos métodos que hemos indicado hasta ahora, se puede llevar a cabo mediante dos grandes formas. El análisis y la retroalimentación la podemos realizar en base a dos enfoques principales. Una, que es el análisis cuantitativo, y el análisis cualitativo de la información. En cuanto al análisis cuantitativo, provee información muy detallada, muy importante, ya que puede ser bien medido y ponderado, precisamente porque tiene información cuantitativa, ¿no?, medible, real, ¿no?, tangible, más que todo que real, tangible. Entre las herramientas que se utilizan para hacer el análisis cuantitativo están precisamente las relacionadas con el análisis estadístico, donde aparecen, por ejemplo, los análisis respecto a las medias, las desviaciones estándar, los coeficientes de correlación. Esto no lo vamos a ver en esta materia porque eso requiere mucho más tiempo. Además, no es el propósito de esta materia, sino simplemente que ustedes puedan conocer de que existen estas formas, estos métodos para poder analizar resultados e información cuantitativa. Seguramente ustedes tienen una materia especializada que es estadística, o también existen textos, ¿no?, que les enseñan a cómo sacar la media, por ejemplo, de una información
cuantitativa o la correlación a los distintos datos que puedan obtenerse. Pero ese no es el propósito de esta materia. Sin embargo, este método es bastante sencillo, siempre y cuando conozcamos la técnica. Respecto al análisis cualitativo, ¿no es cierto? Este es muy fácil de realizar, pero la ponderación, en realidad la agrupación de la información, al ser cualitativa, no tangible, es un poco compleja. Sobre esa vamos a mirar algunas técnicas que nos van a ayudar a realizar el análisis cualitativo de la información, ¿no? Ahora, antes de entrar a hablar sobre el análisis cualitativo, quisiera ver si ustedes tienen alguna definición, pueden intervenir por favor, si tienen alguna información o definición sobre lo que son elementos cualitativos. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen sobre los elementos cualitativos? Pueden también hablar sobre ejemplos, ¿no? Y dentro de la organización, ¿qué podemos hablar sobre elementos cualitativos? ¿Alguien puede intervenir, por favor? ¿Alguna idea sobre lo que es cualitativo o elementos cualitativos? Licenciado, todo aquello que no se puede medir, como las medidas. Como medidas cuantitativas. Se puede medir, pero hay que usar otros instrumentos, ¿no es cierto?, para poder llegar a una conclusión y que pueda ser entendible, ¿no? A ver, denme ejemplos también de elementos cualitativos, por ejemplo. Por ejemplo, la satisfacción del cliente, ¿se puede medir? Ese es un elemento cualitativo. O la satisfacción del personal. O sea, no es lo mismo que agarrar y decir el 30% del capital, ¿no es cierto? Esa es una medida cuantitativa, tangible, ¿no es cierto? Diferente a agarrar y decir el nivel de satisfacción del personal es satisfactorio. O sea, hay distintas formas de poder interpretar ese nivel de satisfacción, ¿no es cierto? Entonces, los elementos cualitativos tienen evidentemente que ver con aspectos como el cuadro ahí se indica, ¿no? Referentes a la calidad, ¿no es cierto? Niveles de satisfacción, la felicidad, fácil, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se llama? Completo, son distintos, he puesto ahí varios términos ahí que nos pueden denotar de que es complicado, ¿no es cierto? Como decía anteriormente, es bastante complejo poder llegar a la ponderación de lo que significa, por ejemplo, la calidad o el nivel de satisfacción, algo que es bueno, algo que es malo, algo que es satisfecho, ¿no es cierto? Pero es fácil de poder llegar a poder realizar un análisis de este tipo, ¿no? Hay distintas percepciones. Por eso es importante utilizar algunas técnicas que nos pueden ayudar a llegar a una conclusión, ¿no? Eso es lo importante en este tipo de análisis. Entonces, entre las herramientas cualitativas que generalmente se consideran en estos procesos de análisis, ¿no?, precisamente de la información, está lo que se llama el análisis del contenido, ¿no? Tenemos el análisis que ya hemos visto del campo fuerza de Kurt Lewin y lo que se llaman los diagramas, ¿no? Los diagramas. Estos son instrumentos que utilizamos para precisamente llegar a conclusiones respecto a el análisis de la información de tipo cualitativa. Entonces vamos a referirnos ahora a aquellos métodos más comunes para el análisis cualitativo.
que como dijimos antes, son fáciles de realizar, pero la ponderación, ¿no?, de los datos es bastante compleja, ¿no?, pero a su vez es muy valiosa. Es precisamente donde encontramos profundamente las percepciones respecto a distintas situaciones que nos van a poder ayudar a identificar los verdaderos problemas que pueden estar o oportunidades que pueden estar suscitándose en la organización, donde podemos ver algunas limitaciones, debilidades, ¿no es cierto?, que pueden impedir precisamente el encarar los distintos procesos de cambio planeado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cada uno de estos de manera muy general, ¿no? Pero vamos a poder identificar fácilmente la facilidad que implica cuando utilizamos este tipo de instrumentos en la obtención de la información. Entonces, este es un ejemplo. En el caso del análisis de contenido, como su nombre lo indica, este tipo de análisis se utiliza para resumir datos u opiniones dentro de distintas categorías significativas o relevantes, ¿no? Entonces, en este caso, el sistema de análisis de contenido implica precisamente determinar y agrupar distintas opiniones, ¿no?, criterios, datos que pueden surgir en las entrevistas, en el focus groups, ¿no?, en la misma información documental que nos va a permitir ir llegando a distintas conclusiones. Cuando se hace de manera profesional este tipo de análisis, permite ahorrar cientos de respuestas, ¿no es cierto?, agrupándolas en temas o tópicos relevantes que permiten sintetizar aquellas actitudes que puedan tener los grupos. Generalmente el análisis de contenido se utiliza precisamente como resultado de una variedad de respuestas que pueden surgir generalmente de las entrevistas, ¿no?, que como dijimos son instrumentos muy valiosos para poder encontrar información profunda, ¿no es cierto?, de la parte cultural, que generalmente se encuentra oculta, ¿no es cierto?, en la parte del iceberg, ¿no?, la parte baja del iceberg, ¿no?, de la cultura de la organización. Entonces, el análisis de contenido nos permite, a través del agrupamiento de, primero, el detalle. Evidentemente tenemos que hacer un detalle de todas las preguntas y en base a una definición que realiza el equipo que analiza precisamente esa información que sale de las entrevistas, las agrupan en distintos temas, como por ejemplo, aquí he colocado simplemente, este es un ejemplo, ¿no?, la lista, ¿no es cierto?, se coloca la lista de los que intervienen y se los va agrupando en función de distintos temas, ¿no es cierto?, que surgen a raíz de el lanzamiento de distintas preguntas que nos ayudan a conducir y a analizar y a llegar a los puntos neurálgicos que pueden presentarse en distintas situaciones, como por ejemplo estos tres, ¿no?, tres personas, tres miembros de la organización expresaron a través de sus preguntas, a través de sus respuestas, una mala experiencia al ingresar a la empresa. Otro grupo, ¿no es cierto?, identificaron dos tipos de problemas. Uno, poca participación en la solución de problemas o la existencia de una autoridad autocrática, ¿no? Otro grupo, formado por otras personas, se agrupa el tipo de respuesta, por ejemplo, en que los resultados de las evaluaciones de desempeño no son conocidos. Entonces, fíjense, vamos agrupando, ¿no?, las distintas respuestas que surgen a raíz del desarrollo de las distintas entrevistas, ya sea pueden ser entrevistas personales, pueden ser entrevistas a través de paneles o a través de los grupos focales. Entonces, el análisis de contenido, que es un instrumento que utilizamos de poder organizar la información que se obtiene de esas entrevistas. Entonces, se van identificando lógicamente
de que antes de llegar a esta etapa, ¿no? Inclusive antes de realizar las entrevistas, ha habido reuniones previas entre el consultor y la alta dirección y los miembros que van a intervenir en los procesos de cambio y que buscan cierta información, ¿no es cierto? No se olviden de que estos instrumentos de recopilación de información buscan información para poder identificar distintas situaciones, especialmente en el caso cualitativo, relacionadas a la cultura organizacional, ¿no? A la cultura organizacional, porque aspectos cuantitativos sobre procedimientos, resultados financieros, económicos, ¿no es cierto? Eso se los puede obtener a través de los reportes, ¿no es cierto? A través de los propios sistemas de la organización. Sin embargo, los aspectos personales, como por ejemplo el problema número uno, ¿no? La mala experiencia al ingresar a la empresa, eso no existe ningún registro. Sin embargo, constituye un elemento que nos va a poder ayudar a encontrar posibles soluciones, por ejemplo, referentes a los procesos de inducción de la organización. Existe una mala experiencia, pero fíjense, relevante, quizás solamente 5 personas participan con esa misma opinión frente a 130. Entonces vamos ahí ponderando también la importancia respecto a las distintas situaciones para encontrar, ¿no es cierto?, aquellas respuestas o aquellas situaciones que ameritan mayor atención, ¿no es cierto?, que pueden ser aspectos relacionados a elementos negativos, ¿no es cierto?, que estén impidiendo encarar los procesos de cambio, ¿no es cierto? Los referentes, ¿no?, a aquellos pasos de resistencia, en realidad, que pueden impedir encarar los distintos cambios dentro de la organización, ¿no es cierto? Lo que se llamaban las fuerzas restrictivas en el caso del modelo de Kurt Lewin, ¿no? Es importante identificar esas fuerzas restrictivas que también pueden impedir los avances en los procesos de cambio. Entonces, el análisis de contenido nos permite precisamente agrupar, eso es una técnica de agrupamiento de la información que se obtiene a través de los procesos de recopilación de información cualitativa para poder llegar a identificar en realidad los problemas más destacables, más relevantes y en base a eso tomar acciones para encarar el cambio. Identificamos también las fuerzas restrictivas y las fuerzas impulsoras, ¿no es cierto?, que tienen que tomarse en cuenta en estos procesos, tanto en la etapa de descongelamiento, ¿no?, para encontrar el camino hacia el cambio y el descongelamiento, que es las 3 etapas que generalmente seguimos dentro del proceso de desarrollo organizacional. El otro modelo es un modelo que ya hemos hablado, es el modelo de análisis de cambio de Kurt Lewin, y el objetivo principalmente, utilizando también el sistema del análisis de contenido, nos permite identificar, ¿no es cierto? Primero identificar aquellas fuerzas impulsoras que, como bien ya sabemos, son aquellas fuerzas que van a ayudar al proceso de cambio, ¿no? Las fuerzas impulsoras se definen como todos aquellos elementos que se identifican dentro de la cultura organizacional que representan un signo positivo, ¿no? Se lo coloca como signo positivo en el lado izquierdo del gráfico, y que son todas aquellas fuerzas que van a impulsar, por eso se llaman fuerzas impulsoras, a llevar adelante el cambio. Para ello necesitamos hacer un análisis de contenido primeramente, ¿no? Para poder separar cuáles son fuerzas impulsoras o las que se llaman fuerzas restrictivas, que son las que generalmente tiran para abajo, ¿no es cierto? Tiran para abajo en el proceso de cambio. Entonces, aquellas fuerzas restrictivas son aquellas que bloquean o impiden que el proceso de cambio se lleve a cabo, ¿no es cierto?
y por tanto restringen, disminuyen la posibilidad de éxito en el cambio, ¿no? Estas están representadas en signo negativo en el cuadro. Ahora, las fuerzas impulsoras son aquellos síntomas, ¿no es cierto?, que se identifican en las entrevistas que presenta la empresa, como por ejemplo, aquí simplemente como por ejemplo, la necesidad que tiene la organización de por sí, ¿no es cierto?, identifica de que existe una necesidad de cambio. O las distintas crisis organizacionales que también son detonantes positivos y que impulsan, motivan a los procesos de cambio, ¿no es cierto? La obsolescencia de los productos, de los servicios también, que son elementos que se van obteniendo información en los procesos de análisis y de recopilación de información que nos ayudan a mostrar de que sí hay una necesidad de cambio y que van a empujar al cambio. Esas son las fuerzas impulsoras. En cambio, las fuerzas restrictivas, ¿no es cierto?, la burocracia en sí, ¿no?, a raíz de la existencia y la comodidad que tiene el personal frente a las estructuras rígidas, ¿no es cierto?, los sistemas de autoridad, o perdón, los estilos de autoridad autocráticas, por ejemplo, modelos muy conocidos como la teoría X, son fuerzas restrictivas, ¿no es cierto?, porque es muy difícil realizar un cambio frente a este tipo de sistemas autocráticos o burocráticos. Existe una inercia de la organización, ¿no es cierto? La organización, a pesar de que exista, se han identificado problemas, la gente no quiere cambiar. Entonces esas son, o hay temor del cambio, esas son las fuerzas restrictivas, que se van identificando, como dije yo, luego del análisis de contenido que se obtienen de los estudios realizados a través de las entrevistas, ¿no es cierto? Entonces se van identificando y se colocan estas dos corrientes, si podemos llamar así, de las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas. Ahora, la pregunta principal en este caso es, ¿por dónde debo comenzar? ¿Debo comenzar por las fuerzas restrictivas, ¿no es cierto?, o por las fuerzas impulsoras? ¿Qué opinan ustedes en este caso, después de encontrar este tipo de realidades? ¿Por dónde debemos comenzar? ¿Por las fuerzas restrictivas o las fuerzas impulsoras? Opiniones, por favor. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Por dónde creen que debemos comenzar? ¿Por las fuerzas restrictivas o por las fuerzas impulsoras? Fuerza restrictiva. Por las fuerzas restrictivas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las fuerzas restrictivas ahora, hay que comenzar por las fuerzas restrictivas sin dejar de lado las fuerzas impulsoras. Las fuerzas impulsoras son las que apoyan al proceso de cambio. Son las que nos van a ayudar a generar la conciencia que hablaba, ¿se acuerdan, Kotter? De la generación de la conciencia en la organización, de la importancia para poder precisamente disminuir la importancia, el impacto que estén causando estas fuerzas restrictivas, ¿no es cierto? Las fuerzas impulsoras son ese activo que tiene la organización existente real frente a aquellas fuerzas que van a frenar. Entonces comenzamos el proceso de cambio a través de las fuerzas restrictivas, ¿no? Desarrollando distintas acciones para poder debilitar, disminuir, ¿no es cierto?, cambiar. Entonces el proceso de cambio planeado comienza por las fuerzas restrictivas. Entonces es importante, estos son aspectos cualitativos, importante destacar, identificar, y las logramos, ¿no es cierto?, primero a través del análisis de contenido que nos llevan a las conclusiones, en este caso, cuando utilizamos el método de Kurt Lewin para poder identificar cuáles son las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas, ¿ya? Entonces, esa es otra forma de poder analizar
elementos cualitativos que, como ustedes bien saben, se encuentran generalmente en la parte baja del iceberg, ¿no? Del iceberg de la cultura organizacional, que es donde más dificultades tenemos para enfrentar. Sin embargo, también se identifican a través de este método de análisis de campo, ¿no? Las distintas situaciones también relacionadas a los procesos administrativos estructurales que tienen que ver, por ejemplo, el de la burocracia, ¿no es cierto? Eso nos permite identificar y eso se encuentran en preguntas como, por ejemplo, las que vimos anteriormente, donde existe, por ejemplo, quizás esto relacionados a las evaluaciones de desempeño o a poca colaboración, ¿no es cierto? Ahí podemos notar de que existe un sistema burocrático rígido que puede impedir los cambios en las estructuras, porque la gente está cómoda en desarrollar al pie de la letra lo que dice la organización y no hay libertad de creatividad, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos identificando estas situaciones a través de las entrevistas y también a través de la observación, que son aspectos cualitativos que nos ayudan realmente a determinar elementos fundamentales para encarar el proceso de cambio. Entonces, esta es otra forma, ¿no? El análisis de cambio a través de campo a través del método de Kurt Lewin que ya hemos visto anteriormente. Otra forma, otro método es el que se llama diagramas, ¿no? Los diagramas. Se pueden elaborar diagramas para poder precisamente representar distintos comportamientos organizacionales. Es esencialmente útil cuando se necesita trasladar información obtenida principalmente a través de los métodos de la observación, ¿no? A un esquema mucho más representativo, más tangible, de manera que se pueda comprender de forma fácil. Como ven ustedes, estos métodos lo que nos ayudan es a aterrizar aquellos conceptos cualitativos, intangibles, pero sí observables, visibles, ¿no? Para concretar información y un análisis mucho más objetivo. Para eso utilizamos estos tipos de métodos. En este caso, el que podemos ver en la gráfica, ¿no es cierto?, de esta diapositiva, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos identificar, ¿sí? Este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que representa los distintos grupos que tiene la organización. Este es un diagrama donde podemos mirar, ¿no es cierto?, el agrupamiento de distintas personas y cómo los liderazgos, ¿no es cierto?, tanto un liderazgo formal que lleva, ¿no es cierto?, la interrelación con los distintos grupos y también la identificación del líder informal, ¿no es cierto?, un líder informal en cada uno de los grupos. Al mirar gráficamente esta información nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de la conformación de los distintos grupos que pueden tener una organización. Esto lo obtenemos, evidentemente, esta información obtenemos a través de las distintas acciones de observación donde nos permite, una vez desarrollamos diagramas de este tipo, hay muchos diagramas, ¿no es cierto? Este simplemente es un ejemplo que nos muestra que podemos llegar a la conclusión, ¿no?, mucho más fácil siempre y cuando lo podemos graficar, ¿no es cierto? El diagrama es una gráfica en realidad de lo que nosotros estamos observando, ¿no? Y esto generalmente se utiliza para poder exponer y explicar la situación, en este caso, de la conformación de los grupos informales dentro de la organización, donde se puede notar, ¿no es cierto?, los tipos de influencia que recibe el líder formal, ¿no es cierto?, que se encuentra al centro, ¿no? Y también las formas de influencia, ¿no es cierto?, como por ejemplo en este caso, este líder formal influye en estos dos grupos, pero no en este grupo, ¿no? Son simplemente, más bien este grupo tiene una influencia notable sobre el líder formal, ¿no? Entonces, este tipo de gráfico, como muestra ahí, nos puede ayudar a identificar los tipos de influencia que tienen los
distintos grupos informales. Hay otro método que les muestro aquí. Es una representación también de los grupos existentes dentro de la organización a través de lo que se llama el sociograma o diagrama de Moreno, que es un autor que precisamente se especializó en el análisis o en la esquematización de la conformación sociológica de los distintos grupos sociales que, como vemos acá en el ejemplo, ¿no es cierto? Aquí notamos, ¿no es cierto?, cómo los grupos o las personas se relacionan, ¿no es cierto?, unas con distintas personas, ¿no? Y ese resumen del gráfico se lo coloca en un cuadro para poder entender, ¿no?, la relación que existe entre cada una de las personas que conforman este grupo. Por ejemplo, el líder C, ¿no?, es un líder informal C, tiene relación con cinco personas, o canaliza su influencia a 5 distintas personas, ¿no es cierto? Fíjense acá, voy a usar este puntero para mostrar, ¿no? El líder C ejerce influencias, fíjense, tiene relación con A, con el B, con el C, con el D, y a través de ellos, ¿no es cierto? Fíjense, a través de ellos, él logra también llegar a otros grupos. En el caso de B también, ¿no es cierto?, tiene una relación, ejerce influencia sobre F, pero A ejerce sobre B, ¿no es cierto? Después tenemos estos grupos, simplemente H e I, ¿no? Estos se llaman los grupos informales mancuernan. Ellos tienen o canalizan información a través de G, ¿no es cierto?, a través de G, pero H e I no tienen ninguna influencia sobre nadie. G ejerce sobre H, H sobre I y viceversa, pero no ejercen sobre nadie, ¿no es cierto? En cambio, este caso G, este es un tipo de liderazgo canalizador, fíjense que canalizan información a C, ¿no es cierto? A través de E también llega información a G, ¿no? G a H, ¿no? Entonces, este tipo de liderazgo son líderes de enlace, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver también la camarilla que se llama, que está siendo formada por B, C, D, ¿dónde está D? D y F, ¿no es cierto? Esto sería una especie de camarilla, ¿no? Entonces ayuda a identificar lo que están mostrando las flechas son las distintas formas de canalización de la influencia que ejerce cada individuo sobre los distintos miembros de los grupos. No se podría entender de otra manera si no logramos graficar a través de un diagrama. ¿Cómo obtenemos esta información? A través de las entrevistas, los focus group, ¿no es cierto? Y vamos pudiendo identificar, evidentemente tenemos que hacer un análisis de contenido de las respuestas para poder llegar a la información. ¿Por qué es tan importante esto? Porque precisamente la parte cultural tiene mucho que ver la participación de los grupos informales, ¿no es cierto? Como hemos hablado muchas veces. Es la influencia de los grupos informales en el comportamiento de los individuos es fundamental, ¿no? Entonces, cuando realizamos distintos procesos de cambio, es importante llegar a identificar los tipos de influencia que ejercen los individuos dentro de la organización. Entonces, llegamos a este tipo de diagramas, como por ejemplo el diagrama de Moreno o el sociograma de Moreno, que nos permita representar cómo está conformada sociológicamente los distintos grupos informales de la organización. ¿Ya? Este es simplemente un ejemplo de un diagrama, ¿no?
Existen, como dije, muchos diagramas. Por ejemplo, el organigrama también es un diagrama. Ahora, ¿qué hacemos generalmente cuando hacemos análisis y lo vamos a ver en la parte de la intervención tecnoestructural, ¿no? Analizamos el organigrama formal y lo comparamos con lo que se llama el organigrama real, en realidad, porque a veces los organigramas o las estructuras organizacionales, cuando analizamos la parte formal de la organización, están en papeles, pero la realidad es otra, ¿no es cierto? Y ahí comenzamos a identificar a través de las distintas entrevistas las verdaderas, las diferentes autoridades, ¿no? Donde están los que ejercen en realidad las decisiones, y vamos identificando los liderazgos y la competencia con los liderazgos o las autoridades morales, que es el liderazgo, versus la autoridad formal, ¿no? Entonces, para eso hacemos ese análisis. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de los diagramas, ¿no? Y que nos permiten realmente llegar a las conclusiones en el diagnóstico. Otro modelo que nos ayuda para hacer el diagnóstico y la recopilación de información es el que se llama el modelo de diagnóstico de cuadros. Muy similar al análisis de contenido, es en realidad un análisis de contenido, entonces, que nos permite realmente a encontrar distintas situaciones o problemas relacionadas a los requerimientos que necesita la organización para encarar el cambio. Entonces, en esta parte vamos a hablar sobre el modelo de diagnóstico denominado de 6 cuadros, que fue propuesto por dos autores de apellido French y Bell. Este modelo indica en realidad dónde y qué es lo que debe buscar, ayuda a encontrar el qué y dónde debe buscar el consultor los problemas de la organización. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, consiste precisamente en poder identificar las 6 áreas críticas en las que debe concentrarse el funcionamiento adecuado de las operaciones dentro de la organización para que pueda tener éxito, ¿no es cierto? Se puede iniciar este análisis identificando estas 6 áreas mediante distintas preguntas, como podemos mostrar en el gráfico. Fíjense las 6 áreas donde debe concentrarse el análisis de la operación de la organización. Una es relacionada al propósito, o sea, la misión de la organización. Y preguntas como, por ejemplo, ¿a qué se dedica el negocio? Que se hacen ya sea en las entrevistas para ver si existe un criterio consolidado, ¿no es cierto?, de parte de todos los miembros de la organización con relación a la misión. Otra es la estructura, ¿no es cierto?, cómo está dividida en realidad las distintas especialidades dentro de la organización. Otra, cómo la organización recompensa no solamente desde el punto de vista monetario, sino a través de programas de motivación, incentivos, ¿no es cierto? Otra área donde se concentra este estudio está relacionado a aquellos instrumentos que utiliza la organización para mejorar la eficiencia de las operaciones, y la otra relacionada a las relaciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo maneja los conflictos la organización. Y fíjense en el centro, ¿no es cierto?, está, que es la sexta área, donde el consultor debería concentrar su atención, está relacionado al estilo de liderazgo, ¿no es cierto? Como sabemos, el sistema formal de la organización... Comunicación interna. Hola. Eso es lo que hace para... Y te leo el puto mensaje todavía. Hola. Alguien con su micrófono encendido. Perdón, entonces, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Gracias. Entonces, la otra área, la sexta área, es precisamente relacionada... Voy a tener que... Disculpen, por favor. Para que se la haga dar.
¿cómo puedo decir? Mira, le mando esto. Esto está bien, Joe, le digo. Mándale el screenshot a mi madre. Ya, creo que he silenciado todos los micrófonos. Van a disculpar a alguien, seguramente de manera involuntaria encendió su micrófono. Bueno, entonces la sexta área está relacionada entonces a los estilos de liderazgo. Y decía de que, bueno, hay una diferencia generalmente entre lo que formalmente, formalmente funciona la organización y precisamente las disfunciones, que es lo que quiere identificar el consultor a través de este tipo de diagnóstico, es en realidad cómo funciona verdaderamente la organización. Entonces, lo formal representa la forma oficial que está establecida en los manuales, en los informes, ¿no es cierto? Y otra cosa es lo que en realidad, cómo funciona en realidad, ¿no? El sistema informal representa la forma en que realmente suceden las cosas y para eso realizamos este tipo de análisis, ¿no? De la información que encuentra la organización. Entonces, cuanto más amplia sea la brecha entre lo real, ¿no es cierto?, que es como realmente funciona la organización, y la manera formal, ¿no es cierto?, cuanto más amplia sea la brecha entre lo que se espera que cómo funcionan las cosas y cómo realmente suceden, más prioritaria entonces resulta la intervención del consultor. Y esto nos ayuda a identificar en base al análisis del contenido y de la información, ¿no es cierto?, a concentrar ese diagnóstico en estas 6 áreas para en base a eso definir las prioridades y establecer las acciones que se requieren para el cambio que va a encarar la organización. Entonces, con eso hemos terminado esta parte de la unidad número 5. La próxima clase vamos a hablar sobre las intervenciones del desarrollo organizacional y ahí vamos a ver distintos modelos de intervenciones de desarrollo organizacional. Hoy vamos a tener una clase un poco más corta que las de generalmente tenemos, pero dejo abierto para algunas preguntas que ustedes quieran tener respecto a esta última parte que hemos hablado. Entonces, muy importante este tipo de instrumentos de análisis que hemos revisado en esta parte para poder llegar a conclusiones, ¿no?, y identificar los verdaderos problemas o situaciones que requieren para la segunda parte, que es la de intervenciones, ¿no? Entonces, utilizamos la información obtenida a través de la entrevista, a través de los cuestionarios, para poder llegar a hacer el análisis de contenido o el análisis de campo o a través de diagramas, ser más objetivos en nuestras conclusiones. No sé si tienen algunas preguntas. Licenciado, ¿me podría decir los autores del diagrama de 6 cuadros? Te nombró a 2 autores. De este cuadro de acá, perdón. Sí, del último. French y Bell. No tengo sus nombres completos, sus apellidos, pero puedes encontrarlos a través del nombre del modelo, ¿no? Ya, gracias, licenciado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense lo interesante, nuevamente, el análisis cualitativo nos tiene que llegar a ayudar en base a la recopilación del montón de información que se obtiene a través de los distintos instrumentos a poder llegar a conclusiones, así como el modelo de Kurt Lewin, ¿no es cierto?, que nos permite identificar cuáles son esas fuerzas impulsoras y restrictivas. Estas serían las fuerzas restrictivas que en realidad identifican la brecha, como hablaba French y Bell, ¿no es cierto?, la brecha entre lo real y lo existente, lo real, cómo funciona, y cómo quisiera que funcione la organización, en la parte formal, ¿no? Entonces, trabajamos sobre esas áreas,
¿no? Sobre esas áreas para determinar las acciones donde vamos a intervenir, ¿no? Ya sea en la parte estructural, en la parte de las relaciones humanas, en la parte de los procesos administrativos, ¿no? En la parte cultural, ¿no? En los estilos de dirección, ¿no? Y donde más se ve pronunciada la brecha, ¿no? Frente a lo que dice formalmente la organización, en este caso el modelo de diagnóstico de los 6 cuadros, ¿no? Donde lo que dice formalmente la organización versus cómo funciona en realidad, es donde deberíamos comenzar a aplicar las distintas acciones de intervención, ¿no? Del proceso de desarrollo organizacional. Y fíjense acá, en este modelo también considera los elementos del ambiente, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? Relacionados a aspectos externos y aspectos internos dentro de la organización. ¿No hay preguntas? Entonces, para la próxima clase vamos a hablar entonces sobre las intervenciones. Voy a subir este video también para que ustedes puedan tenerlo en aula virtual y puedan volverlo a mirar, y quizás la próxima clase también pueden hacer algunas preguntas sobre este tema. Hemos visto simplemente la parte inicial, ¿no? Del proceso, que son la recopilación de la información y algunos instrumentos que nos ayudan a la interpretación de la información para poder llegar a conclusiones, ¿no es cierto? Y de ahí comienza ya la etapa de las intervenciones. Recordando de que en la etapa ya de las intervenciones, en toda esta etapa de análisis, intervienen, no se olviden, los liderazgos, los distintos miembros de la organización, ¿no? Para poder determinar las acciones, ¿no? En las distintas áreas que requiera la organización. Ahora, estos son procesos continuos, ¿no? En las organizaciones vamos desarrollando estos procesos permanentemente, ¿no? Ahora, cuando se necesita encarar un proceso de cambio profundo, especialmente en la parte cultural, es cuando generalmente se invitan a consultores especializados en el desarrollo organizacional para encarar este proceso. Sin embargo, los procesos de desarrollo organizacional son continuos, ¿no? Entonces, ¿quiénes los realizan? Generalmente el liderazgo con la colaboración, ¿no es cierto?, de las áreas especializadas, o hay también en algunas organizaciones ya departamentos especializados en desarrollo, ¿no? Donde están involucrados, por ejemplo, las áreas de recursos humanos, el área de organización y métodos, el área de tecnología, ¿no? El área de servicios, o se conforma un equipo multidisciplinario bajo el liderazgo de un especialista que puede ser externo, cuando estoy hablando de los procesos de desarrollo permanentes, ¿no? Que puede ser un consultor externo que viene exclusivamente a apoyar esos procesos, o de un funcionario especializado en este tipo de técnicas, ¿no? Que ayuda a identificar las distintas situaciones, ¿no? Los programas, por ejemplo, los departamentos de auditoría de las organizaciones también proporcionan un conjunto de información, ¿no es cierto? Y son los que a veces alertan, ¿no? Sobre distintas situaciones, porque auditorías no solamente se realizan auditorías sobre los aspectos financieros, ¿no? Se hacen auditorías sobre precisamente aspectos cualitativos, como por ejemplo el clima organizacional, ¿no? Que son, como ustedes bien saben, frenos, ¿no? Restricciones a los procesos de cambio, ¿no? ¿Ok? Más o menos, ¿en qué fecha damos el segundo parcial? Ya, el segundo parcial, a ver, déjenme ver la fecha. Voy a cortar aquí el